Hola, en el video de hoy les hablaré sobre Red Hat Fuse. Este es un resumen de la formación oficial JB421 de Red Hat, enfocada en desarrollar, implementar y probar aplicaciones utilizando patrones de integración de aplicaciones empresariales, EIP por sus siglas en inglés. Es un curso que permite a desarrolladores y arquitectos conocer en profundidad tanto a Apache Camel como las mejoras y las herramientas que ofrece Red Hat para respaldar el desarrollo en Camel. Por lo pronto vamos a ver la teoría en este video. ¿Cómo se integran las aplicaciones, los dispositivos y los datos? OpenShift Camel Development, White Red Hat JBoss Fuse. Y por último, implementando el procesamiento en paralelo. Bienvenidos a mi canal de arquitectura empresarial, en el cual hablaremos del autonomía de arquitectura, procesos de negocio, datos, aplicaciones, infraestructura, seguridad. También hablaremos de tecnología, transformación digital, agilismo, habilidades blandas. Soy Camilo Jiménez. Iniciemos. Para comprender mejor el contenido de este video, te invito a ver el contenido del video de OpenShift Container Platform OCP, arquitectura de OpenShift. Por acá te va a dejar una tarjeta, el cual es la introducción de esta información, en el cual hablamos de la evolución de las integraciones y microservicios con OpenShift. ¿Cómo se integran las aplicaciones, los dispositivos y los datos? Por mensajería, por conectores de aplicaciones, por flujos de datos, data stream, patrones de integración empresarial y interfaz de programación de aplicaciones API, que se pueden implementar más rápido y de forma interactiva. Antes, un bus de servicios empresariales ISV centralizado y administrado por un equipo también centralizado podía conectar todos los extremos de un entorno. Sin embargo, al centralizar los equipos y las tecnologías puede obstaculizar los sistemas modernos, ya que estos necesitan vías de integraciones rápidas y fáciles entre los componentes distribuidos. Según sus necesidades de datos y servicio, la opción que resulta más adecuada para el desarrollo de las aplicaciones modernas es una combinación de estos 5 puntos. Veamos cada uno de ellos. Primero, mensajería. La mensajería es una forma de comunicación entre los diferentes componentes en una arquitectura distribuida de aplicaciones. Estos se pueden enviar y recibir mensajes de diferentes lenguajes, compiladores y sistemas operativos, siempre y cuando cada extremo de la comunicación entienda el formato y el protocolo común de mensajería. La red de servicios se utiliza para enviar los mensajes dentro de una arquitectura de microservicios. La segunda opción es conectores de aplicaciones. Los conectores de aplicaciones son elementos arquitectónicos que determinan las reglas de interacción de los componentes. Son conexiones estándar, personalizadas para determinar APIs, de modo que se pueden utilizar para integrar rápidamente los extremos nuevos. Tercero, tenemos los flujos de datos, Data Streaming, en OpenShift. Se refiere a la implementación y gestión de flujos de datos en tiempo real dentro de la plataforma de contenedores de Red Hat. Integración de microservicios, comunicación eficiente entre servicios como eventos en tiempo real, análisis de datos y logística, procesamiento continuo para decisiones basadas en datos. IoT, sensores, captura y análisis de información en streaming. Cuarto, patrones de integración empresarial EIP. Los EIP son recopilaciones de soluciones que no dependen de la tecnología y que resuelven los problemas comunes de integración. Los patrones también proporcionan un lenguaje común para que los desarrolladores y arquitectos de aplicaciones describan las integraciones. 5. Interfaces de programación de aplicaciones. Una API es un conjunto de herramientas de definición de protocolos que se utiliza para desarrollar el software de las aplicaciones. Permite que su producto o servicio se comunique con otros productos y servicios sin la necesidad de saber cómo se implementa. Integración de aplicaciones empresariales. Una solución para toda esta expansión desigual era la integración de aplicaciones empresariales EAI, que se trata de tecnologías, herramientas y un marco que implementa en tiempo real la integración basada en mensajería entre aplicaciones. Estos mensajes son disparados por los cambios o parámetros creados por las aplicaciones individuales. La EAI se completó de una de dos maneras: punto a punto, entre diferentes componentes, o distribución y enlace. El modelo punto a punto significa que cada aplicación tuvo que ser personalizada para hablar con las otras aplicaciones y piezas de su entorno. Eso es totalmente personalizado para cada recurso de tecnología de información y para cada recurso con el que se conecta. Para complicar aún más las cosas, mientras actualiza su infraestructura de aplicaciones,
Este modelo puede ser muy difícil de mantener con el tiempo. Para resolver este problema está el modelo de distribución y enlace, en el que las conexiones entre aplicaciones y servicios son administradas por un agente central, el nodo. Los radios se conectan al nodo a las aplicaciones y los servicios se pueden mantener individualmente. Esto permite que las mismas aplicaciones estén más centradas, con todos los tipos de integración gestionados mediante el nodo de los radios. La principal desventaja de este enfoque es que la centralización del nodo se convierte en un único punto de falla para el sistema y para las comunicaciones de su infraestructura. Todas las integraciones en el modelo de distribución y enlaces CAI por diseño dependen del nodo para funcionar. El bus de servicios empresariales, un SB, también actúa como un nodo central donde todos estos servicios segmentados en módulos se comparten, enrutan y organizan para conectar sus aplicaciones y datos entre sí. El Enterprise Service Bus tiene las siguientes características: routing, orquestación, mensajería, seguridad, transformación, entre otras características. Es una solución mejor que la distribución de un enlace de ahí, aunque tal vez no sea la última, y mientras las organizaciones crecen, añaden recursos y necesitan más velocidad en todas sus propiedades y recursos de software. Los SB se presentan como un servicio que se usa en estándares abiertos. Esto eliminó la necesidad de escribir interfaces únicas para cada aplicación. Los SB dependen de los estándares de la industria, protocolos abiertos e interfaces para facilitar las nuevas implementaciones. Los servicios de integración se pueden implementar con cambios mínimos en las aplicaciones. Sus tres características principales son: primero, continuación del enfoque de la distribución en enlace AI, se centraba en el bus de servicios empresariales ISV. Es una herramienta que proporciona un resumen basado en mensajería que segmenta en módulos los servicios entre las aplicaciones. Segundo, por ahora se sospecha que un SB se parece mucho al modelo de distribución y enlace. Esto es verdad, pero un SB tiene algunas funcionalidades muy distintas que lo distinguen de los términos de funcionalidad. Sin embargo, las implementaciones típicas de SB suelen conducir a arquitecturas centralizadas, un lugar para alojar y controlar todos los servicios de integración. Pero las arquitecturas y las implementaciones de SB centralizadas tienen una gobernanza central y rígida, que no ayuda a distribuir soluciones más rápidas y adaptables, que son las bases de las iniciativas de la transformación digital. Peor aún, los SB suelen convertirse en aplicaciones monolíticas. Miremos la integración ágil. Hasta ahora hemos hablado sobre la integración en sí misma, es decir, las tecnologías que permiten que todo funcione en su conjunto. ¿Pero qué es la integración ágil? En pocas palabras, es la manera en que Red Hat ve el futuro de los sistemas conectados y cómo respaldan el trabajo de los equipos de TI. Deben llevar a cabo para tener éxito, sobre todo cuando los cambios son más frecuentes. Actualmente las arquitecturas de las aplicaciones nativas de la nube, sin conexión directa, que se desarrollan en los métodos Agile y DevOps, necesitan integrarse de una manera igual de ágil y escalable. La visión de Red Hat sobre la integración ágil es justamente eso: un enfoque para conectar los recursos que combinan tecnologías de integración, técnicas de distribución ágil, plataformas nativas y en la nube, para mejorar la velocidad y la seguridad de la distribución de software. Específicamente, la integración ágil implica implementar tecnologías de integración, como las APIs, en contenedores de Linux y extender los roles de integración a equipos interdisciplinarios. ¿Y qué traduce todo esto? La integración distribuida nos genera un TI de tamaño más reducido, basada en patrones, orientada a eventos, proviene de la comunidad. Esto nos genera flexibilidad. De igual manera, tenemos contenedores, nativo en la nube, implementación eficiente e individual, escalable y muy disponible. Eso nos genera escalabilidad. Y por último, interfaces de programación de aplicaciones. Extremos bien definidos, bien gestionados y reutilizados, influenciados por el ecosistema y su uso. Esto nos genera reutilización. Una arquitectura de integración ágil se puede dividir en tres capacidades clave: integración, distribuida, contenedores e interfaces de programación de aplicaciones. Actualmente las arquitecturas de las aplicaciones nativas en la nube, sin conexión directa, se desarrollan con los métodos Agile y DevOps. Necesitan integrarse de una manera igual de ágil y escalable. Cuando tenemos varios equipos, tenemos que trabajar en conjunto para que esto nos dé el mayor valor en el menor tiempo posible. La visión de Red Hat sobre la integración ágil es justamente eso: un enfoque para conectar los recursos que combinan tecnologías de integración, técnicas de distribución ágil y plataformas nativas de la nube, para mejorar la velocidad y la seguridad de la distribución de software. Específicamente, la integración ágil implica implementar tecnologías de integración como las API en contenedores de Linux y extender los roles de integración a equipos interdisciplinarios. Esta integración ágil es bastante eficiente porque puedes tener microservicios en nube privada o en on-premise
que te permiten realizar esta configuración inicial para después migrarlos a la nube, a una nube pública. Y esa nube pública, el esfuerzo va a ser menor, porque tú ya tienes containerizado y granulado esa funcionalidad o servicio de negocio que lo puedes extrapolar y hacerlo autoescalable en una nube pública para que utilice cierta tecnología que ya venías trabajando, que lo veremos más adelante, como un punto WAR, un punto EAR, y esto te facilitará la migración y la adopción de temas de nube. Segundo punto, OpenShift con Camel Development Wire Red Hat JBoss Fuse. Ahora veamos algunos patrones que se pueden implementar en Camel de una forma fácil, reduciendo el código con tags iniciales y anotaciones que disminuyen el tiempo de implementación. Describiendo patrones de integración empresarial. Veamos algunos ejemplos. Splitter. Para dividir un mensaje compuesto en una serie de mensajes individuales, cada uno de los cuales contiene los datos relacionados con un elemento. Y otro, conecte las aplicaciones utilizando un canal de mensajes donde una aplicación escribe información en el canal y la otra lee esa información del canal. Normalizador. Para enrutar cada tipo de mensaje a través de un traductor, mensajes personalizados para que los mensajes resultantes coincidan con un formato común. Use un cliente transaccional que haga que la sesión del cliente con el sistema de mensajería sea transaccional para que el cliente pueda especificar los límites de la transacción. Y un Messaging Gateway, una clase que envuelve el método específico de mensajería y expone los métodos específicos del dominio de la aplicación. Utilicemos un enrutador basado en contenido para enrutar cada mensaje al destinatario correcto en función del contenido del mensaje. Utilice un filtro con estado, un agregador para recopilar y almacenar mensajes individuales hasta que se haya recibido un conjunto completo de mensajes relacionados. Luego, el agregador publica un solo mensaje extraído de los mensajes individuales. Ahora veamos creando rutas con Camel. ¿Cuáles son sus principales capacidades? Crear una ruta que lea y describa datos en el sistema de archivos, crear una ruta que lea desde un servidor SFTP, desarrollar una ruta que filtre mensajes, implemente una ruta Camel con un enrutador basado en un contenido y proporcione un manejo básico de errores, manipular las cabeceras, intercambio en las rutas. En este ejemplo, tenemos procesos sincrónicos in-out. Un consumer envía una petición y el consumidor espera por la respuesta. O asincrónicos in-only. El consumer envía una petición y no necesita esperar una respuesta. Por ejemplo, una ruta consume un archivo de pedido de un servidor SFTP y presenta un mensaje al sistema financiero. El consumidor no necesita esperar una respuesta del productor. Esto es bastante normal, que le damos un archivo, el consumidor lo procesa, le enviamos la información si necesitamos traducirla y lo podemos almacenar en una base de datos o lo podemos dejar en otro sistema financiero, en este ejemplo. Esto es de lo más común y esto nos va a ayudar porque Camel procesa información y archivos bastante grandes sin una gran capacidad de memoria. La memoria es muy reducida para tenerla en un pod y esto nos genera una rapidez de implementación y de procesamiento muy efectiva para grandes volúmenes de información. Intercambios de mensajes en Camel. ID de intercambio. Entonces, acá tenemos la configuración principal. Tenemos varias configuraciones. Un mensaje de entrada que tiene las siguientes características. Un Exchange ID, una excepción, unas cabeceras, los adjuntos y el body del mensaje. O también podemos tenerlo con este patrón, el patrón MEP, que también tiene unas propiedades, son los mensajes de respuesta que también tienen cabeceras, attachment y body. El ID de intercambio es un identificador único generado por Camel. El intercambio de mensajes, patrón MEP, describe cómo se transfieren los mensajes de un remitente a un receptor. El patrón puede ser una solicitud in-only, contiene un solo mensaje, o una solicitud in-out, que contiene dos mensajes, uno del remitente y otro del receptor. Y también una excepción, almacena cualquier error generando durante el proceso de intercambio. Una operación se define mediante un patrón de intercambio de mensajes MEP, que describe el patrón de mensajes publicación o solicitud y respuesta, requerida por el transporte de la operación para establecer comunicaciones. Muchas veces nos encontramos en el día a día que nos envían mensajes con archivos, pero no tienen esta estructura, y esa estructura nos va a ayudar a identificar posibles fallos que se puedan presentar. Si no tenemos la cabecera, los adjuntos y el body, muy difícilmente vamos a poder identificar cuál fue el archivo que falló o cuál fue el proceso que nos está generando ese dolor de cabeza y nos genera un tema de soporte. Tener estas buenas prácticas de la industria y de los componentes que tenemos de la comunidad
nos ayuda a garantizar que nuestras transmisiones de información sean mayormente efectivas. Una propiedad también adicional es el almacén de metadatos del procesamiento de intercambio, como el estado del procesamiento, el código de la ruta. Puede usar propiedades para almacenar de manera segura información que no está destinada a ser procesada por clientes finales. Y en el mensaje de la solicitud enviada por el remitente. En el mensaje de salida también podemos encontrar la respuesta enviada por el receptor. Ahora miremos cómo podemos transformar datos con Camel. Capacidad es convertir mensajes entre formatos de datos usando transformación implícita y explícita. Invoca la transformación de datos de forma automática y explícita utilizando una variedad de técnicas diferentes. Fusionar múltiples mensajes utilizando el patrón de agregación y personalizando la salida de un formato de datos tradicional. Y también lo podemos insertar en una base de datos, ya sea con patrones JDBC o JPA. ¿Cómo lo podemos hacer? Con Marshalling Data. Es una funcionalidad que trae Camel que puede convertir un objeto Java a XML o JSON. Y un Data Format, el formato de datos que admite Camel incluyendo la serialización con Java Virtual Machine estándar, con un XML, un JSON, con estructuras de datos como CBS, TXT y otros. O haciendo un Marshalling Data, que es un XML o JSON a un objeto Java. Esto es bastante práctico porque esta configuración a veces nos cuesta muchísimo y si podemos tener esta estructura en un objeto o en un XML, lo podemos transformar directamente a un archivo de texto y poder transmitir esta información rápidamente. Ahora miremos transformando datos con el patrón de traductor de mensajes. Camel proporciona un sistema incorporado de conversión de tipos que se convierte automáticamente entre tipos conocidos. Este sistema permite que los componentes Camel trabajen juntos fácilmente sin tener que desajustar su tipo. Desde la perspectiva de los desarrolladores de Camel, las conversiones de tipo están integradas en las API en muchos lugares sin ser invasivas. Podemos utilizar un splitter para dividir el mensaje compuesto en una serie de mensajes individuales. O también podemos utilizar un filtro con estado, un agregador, para recopilar y almacenar mensajes individuales hasta que se haya recibido un conjunto completo de mensajes relacionados. Cuando se enrutan mensajes de un punto final a otro, a menudo es necesario que Camel convierta la carga útil del cuerpo de un tipo de Java a otro. Los tipos comunes de Java que se convierten frecuentemente incluyen file, string, byte o byte buffer, input string o output string. Ahora, creando prueba para rutas de manejo, para rutas y manejos de errores con Camel. ¿Cuáles son las principales capacidades? Desarrollar rutas confiables mediante el desarrollo de pruebas de una ruta y errores de manejo. Desarrollar prueba para rutas de Camel Test Kit. Crear casos de pruebas realistas, componentes simulados. Crear rutas confiables que manejen los errores con elegancia. Esto puede ser un desafío cuando se prueban rutas que dependen de un agente AMQ o una cola de mensajes o un servidor FTP, por ejemplo. Para simular estos puntos finales, Camel proporciona el componente mock para verificar la salida de ejecución de una ruta y para actuar como marcador de posición para cualquier sistema externo que aún no esté disponible. Para usar este componente en una ruta, incluyen URI o mock. Incluya un URI mock como productor, ejemplo como se muestra en el siguiente ejemplo. From File Temps Orders 1 to Mock Inventory Management. ¿Qué traduce esto? Que nosotros podemos simular ese archivo de entrada y lo podemos dejar en una ruta, mientras si algún tercero o un desarrollador de otro equipo nos está generando la información que debemos procesar. Enrutamiento con Java Beans. Capacidades. Crear rutas dinámicas en Camel usando Java Beans. Crear Java Beans para usar y enrutar y transformar mensajes. Implementar rutas que incluyan enrutamiento dinámico con CDI. Este CDI es bastante importante porque traduce Context Dependency Injection, que nos permite administrar el ciclo de vida de los componentes con estado a través de contextos del ciclo de vida específicos del dominio. Inyectar componentes, servicios, en los objetos del cliente de una manera segura. Los Java Beans son un modelo de componentes creado por Sun Microsystem para la construcción de aplicaciones en Java. Se usan para encapsular objetos en un único objeto, la vaina o bean en inglés, para hacer un uso de un solo objeto en lugar de varios más simples. Las especificaciones de Java Bean se definen como componentes de software reutilizables que se pueden manipular visualmente en una herramienta de construcción. A pesar de haber muchas semejanzas, los Java Bean no deben confundirse con los Enterprise Java Beans EJB. Son dos temas diferentes. Una tecnología de componentes del lado del servidor que es parte de Java Enterprise Edition.
Si por ejemplo en este caso definimos un canal para cada destinatario y luego se una lista de destinatarios para inspeccionar un mensaje entrante. En el enrutamiento con Java Beans, Camel vincula automáticamente los valores que pueden aprovecharse dentro de una llamada y un método. Intercambio. El intercambio utilizado para transportar datos en una ruta de Camel, el mensaje de entrada, el Camel Context, la instancia de Camel Context. Esto es muy importante tener el contexto de lo que se está trabajando. Un Time Converter, para usar un convertidor de datos específico durante la ejecución de la ruta en Camel. Un registro, para obtener durante la ejecución de las rutas de los beans almacenados en el registro. Y una excepción, para capturar excepciones generadas durante la ejecución de la ruta. También tendremos que tener en cuenta la vinculación de parámetros. Un método con un solo argumento procesa el cuerpo del objeto del mensaje. Si deseas pasar un parámetro adicional u otra información de intercambio como encabezados de mensajes, debes usar el enlace de parámetros de Camel. Ahora miremos en detalle la ruta dinámica con CDI, soportado por CDI Camel. El CDI es la inyección de contexto y dependencia en una especificación que Java introducida en Java E5, que delega la gestión del ciclo de vida del objeto en el entorno de ejecución. Camel soporta CDI usando dependencia separada, que introduce anotaciones adicionales que está integrada a CDI. Una característica conveniente, por ejemplo, es que CDI detecta y crea instantáneamente automáticamente los beans, que extiende de Row Builder y lo agrega automáticamente a un contexto de Camel. CDI y sus anotaciones proporcionan características como la detección automática de rutas y los tipos primitivos, Camel como endpoint para facilitar el desarrollo de integración. Un ejemplo es después de agregar las dependencias de CDI de Camel necesarias, lo siguiente es que todo se requiere para ejecutar una ruta simple. ¿Cómo puede evitar la dependencia de un enrutador en todos los destinos posibles mientras mantiene su eficiencia? Utilizando un enrutador dinámico. Un enrutador dinámico que se puede configurar automática en función de los mensajes de configuración especiales de los destinos participantes. Esto es bastante interesante porque como extiende la clase RouteBean y agregando la anotación override, podemos configurar este Dynamic Router de una forma fácil, precisa y concisa con muy poco código. Y podemos realizar pruebas para verificar que lo que estamos planteando se ejecuta correctamente. Esta es una de las ventajas que tiene principal Camel y ayuda mucho en la disminución de tiempos de implementación de los desarrolladores. Ahora veamos implementando Red Service. Capacidad, habilitar soporte REST en Camel. Con REST-DSL de Java, creamos una ruta que aloje un servicio REST utilizando el DSL REST. Consumir recursos HTTP para implementar el patrón de contenido enriquecido. Documentar un servicio REST utilizando la integración DSL de REST con Swagger. ¿Cómo nos comunicamos con otro sistema si el originador del mensaje no tiene todos los elementos de datos necesarios disponibles? Podemos hacer un enriquecedor. Usamos un transformador especializado en un contenedor enriquecedor para acceder a una fuente de datos externa con el fin de aumentar un mensaje con información faltante. Implementación de la documentación Red Server con Swagger. Capacidad. Swagger, también conocido como Open API Specification, estandariza la documentación de la API REST en un formato legible para las personas. A medida que las organizaciones dependen más de una gran medida de los servicios REST y los microservicios, la documentación de ese servicio legible y de fácil acceso se vuelve más importante. Swagger proporciona esta capacidad con una sobrecarga de desarrollador mínima. ¿Esto qué traduce? Que sí, podemos hacer la documentación rápidamente sin tener una sobrecarga sobre el tiempo de los desarrolladores. Y tiene principalmente esta configuración, estas APIs. Esta API, Open API Specification, tiene una info con una configuración inicial, tiene un path con un método y tiene unos parámetros y un request body con los argumentos, que está en la parte del controller, y un esquema en la parte del modelo con todas las propiedades. Swagger le da a los desarrolladores las herramientas que permiten documentar sus servicios REST en línea. Swagger luego toma estos metadatos y genera un conjunto estándar de documentación disponible en formato JSON, legible por máquina y en una URL separada del servicio REST. Esto reduce drásticamente el esfuerzo requerido para que documentemos correctamente nuestra API y facilita mucho la actualización de la documentación. La documentación resultante es fácilmente legible, tanto para los desarrolladores como para los usuarios de negocio, y proporciona claridad a los puntos finales disponibles y los requisitos de los parámetros. Ahora veamos cómo implementamos rutas con Camel. Fuse es una integración de microservicios y puede utilizar Spring Boot, Karaf o EAP en un contenedor de OpenShift. ¿Cuál es su capacidad?
Empaquetar e implementar aplicaciones en Camel para su implementación con Red Hat Fuse. Implementar proyectos de integración de Camel, de Karaf con un paquete de OSG. Implementar proyectos de integración de Camel EAP con un archivo Java Enterprise Edition, de Java Enterprise Edition. Implementar proyectos de integración de Camel a Spring Boot. Karaf EAP Apache Camel JBoss Fuse le permite seleccionar su propia manera de desarrollar una aplicación integrada. Además, te permite seleccionar el contenedor a ejecutar. Spring Boot facilita la creación de las aplicaciones basadas en Spring, independientes y de grado de producción que puede simplemente ejecutar. Tomamos una opinión de la plataforma de Spring y las bibliotecas de terceros para que pueda comenzar con el mismo esfuerzo. La mayoría de las aplicaciones Spring Boot necesitan muy poca configuración de Spring. Es decir, que con Fuse es posible desplegar un contenedor de una aplicación implementada en Spring Boot, Karaf o EAP, .war o .ear. Si tienes un servicio web desplegado en WebLogic, su impacto es mínimo en la refactorización para containerizarlo. Implementando rutas con Karaf. Apache Karaf es un contenedor de aplicaciones ligero y listo para las empresas basado en las especificaciones OSG. OSG son las siglas de Open Service Gateway Initiative, más precisamente el OSG 14, creado en marzo de 1999, con el objetivo de definir las especificaciones abiertas de software, que permite diseñar plataformas compatibles que pueden proporcionar múltiples servicios. Fue pensado principalmente para su aplicación en redes domésticas y por ende llamado domótica, o un informatizador del hogar. Aunque OSG define su propia arquitectura, ha sido pensada para su compatibilidad con Genie o Universal Plug and Play UPnP. Entonces, Karaf amplía el marco de OSG agregando una consola de gestión de implementación en caliente, configuración dinámica, registro centralizado, gestión remota utilizando JMX o SSH y seguridad. La especificación de OSG define un Java Framework para desarrollar y desplegar programas de software modulares y librerías. Ahora también podemos implementar rutas con JBoss EAP. La aplicación de JBoss Enterprise Application Platform o JBoss de EAP es un servidor de aplicaciones con certificación Java Enterprise Edition. Red Hat se basa en el proyecto de código abierto de Wi-Fi y en los servidores como la base para múltiples productos de middleware, JBoss Red Hat. Cuando Red Hat Fuse se ejecuta en JBoss EAP, aprovecha muchas características de EAP como la gestión de transacciones distribuidas, agrupación de clústeres, seguridad, mensajería y acceder a las APIs de Java como JPA, EJB, CDI y más. Red Hat Fuse se instala en EAP como un producto en capas que agrega nuevos subsistemas y EAP se integra con las funciones de administración. Un subsistema JBoss extiende el servidor de aplicaciones para reconocer y configurar tipos de aplicaciones automáticamente. Red Hat Fuse JBoss EAP reconoce las aplicaciones de Camel que utilizan el framework Spring o CDI. Las aplicaciones de Spring Boot son aplicaciones Java independiente que incorporan un contenedor web o se basan en otros mecanismos como la mensajería cliente o una librería reactiva que origina eventos a la aplicación. El framework Spring Boot proporciona un contenedor de inversión de control IOC que admite el modelo de programación de inyección de dependencias DI. Algunas de estas librerías son compatibles con las APIs Java empresarial estándar como JPA, JMS, JAX-RS, mientras que otras proporcionan API de la competencia como Spring Web. Spring Framework admite varias implementaciones de la misma API, no prescribe una arquitectura de aplicación. Spring Boot también depende de una gran medida de las librerías de Spring Cloud que implementa patrones comunes de arquitectura de microservicios. Spring Boot se basa en el framework de Spring. El framework de Spring se creó como una alternativa a los modelos de programación Enterprise Java Beans, EJB, de los primeros estándares de Enterprise Java, antes del lanzamiento del EJB 3 y CDI. El marco de Spring se compone en un gran ecosistema de librerías mantenido por su patrocinador corporativo Pivotal y la comunidad de desarrolladores en general. Spring Cloud comenzó con un proyecto para integrar las bibliotecas de software de código abierto de Netflix, OSS de Netflix, en el ecosistema de Spring Framework y luego creció para admitir implementaciones alternativas de patrón de arquitectura de microservicios. Implementando transacciones. Capacidad, proporcionar integridad de datos en el procedimiento de rutas mediante la implementación de transacciones. Implementar la gestión de transacciones de rutas utilizando Spring Transaction Manager. Al desarrollar un sistema de integración que acceda a múltiples sistemas
con una ruta, problemas como las inconsistencias en la integridad de los datos o las fallas en el procesamiento crean inconsistencias en el negocio y los resultados inesperados. Por ejemplo, una ruta que procesa transferencias bancarias y sin pérdida de datos. El uso de transacciones durante el procesamiento de rutas alivia muchos problemas comunes de integración. Al revertir, ya sea el procesamiento de la ruta, temas comunes por el retiro de la operación o el depósito, evitar la pérdida de dinero en las instituciones financieras. Camel admite la gestión de transacciones dentro o fuera de un contenedor, lo que brinda suficiente flexibilidad para desarrollar aplicaciones transacciones robustas. En un sistema de integración, un administrador de transacciones almacena al estado del procesamiento inmediatamente después de un fallo. Esto permite un enfoque de compromiso de dos fases. 2PC, donde cada sistema es parte de una transacción que se confirma cuando se completa la ejecución de la ruta y todos los sistemas externos están listos para procesar la transacción. La transacción que abarca todos los sistemas se denomina transacción global. Implementando procesamiento en paralelo. Mejorar el rendimiento del procesamiento de rutas utilizando los mecanismos de procesamiento paralelo de Camel. Implementar la concurrencia en rutas para impactar positivamente el rendimiento de una aplicación. Implementar procesamiento paralelo en los EIP. El objetivo de la concurrencia es ejecutar varias partes de un programa de computadora en paralelo para reducir el tiempo de procesamiento. Con la prevalencia de CPU de múltiples núcleos, la ejecución en paralelo es bastante fácil, ya que puede ejecutar cada hilo en su propio núcleo, sin dividir el tiempo de procesamiento entre varios hilos. En este ejemplo, tenemos un file con un split length que convierte un archivo CSV a un objeto y lo almacena en una base de datos. Pero ¿cómo podemos hacer este proceso más óptimo? Leemos el mismo archivo, generamos con un split length un proceso concurrente de consumidores y podemos generar varios archivos de CSV y crear varios objetos o instancias y hacer el update en data en la base de datos de una manera más efectiva y oportuna. El uso de la concurrencia puede reducir en gran medida la cantidad de tiempo requerido para completar un gran conjunto de tareas, ya que se pueden complementar simultáneamente más de una tarea. Entonces, acá podemos ver el tema de la computación serial, que es un problema porque tenemos muchas instrucciones y tenemos cierta capacidad de procesamiento de la CPU. En cambio, la computación en pasarela, lo que hacemos es dividir el problema, generar varias instrucciones que realizan el procesamiento en paralelo y el consumo de la CPU va a ser más óptimo. En Java, así como en Camel, los subprocesos se utilizan normalmente para proporcionar la concurrencia para mejorar el rendimiento. Esto significa que Camel procesa múltiples mensajes al mismo tiempo. Esto es particularmente importante al crear soluciones de integración, ya que queremos evitar cuellos de botella innecesarios al integrar sistemas dispares. Todas las capacidades de lectura proporcionadas en Camel se basan en aprovechar la API de concurrencia, JDK. Esto incluye subprocesos y un grupo de subprocesos que se pueden aprovechar en la siguiente parte de Camel. Varios de los patrones de EIP, incluyendo el divisorio agregador, el componente SEA, varios de los componentes de Camel incluyendo JMS y Yeti. Por ejemplo, una ruta que procesa transferencias bancarias y sin pérdida de datos. El uso de transacciones durante el procesamiento de rutas alivia muchos problemas comunes al revertir el retiro de la operación o el depósito e invertir la pérdida de dinero de las instituciones financieras, como ya lo veíamos anteriormente. Camel admite la gestión de transacciones dentro o fuera de un contenedor, lo que brinda suficiente flexibilidad para desarrollar aplicaciones transaccionales robustas, sin pérdida de información, con un procesamiento más efectivo de lo que nosotros hemos planeado, haciendo procesamientos en aplicaciones monolíticas. Advertencias de utilizar los procesos en paralelos, porque no todo es felicidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que por ejemplo, cuando tenemos procesamiento en paralelos y tenemos temas de facturas, nosotros podemos enviar listas de editing con un orden particular, pero a medida que vayan procesando los diferentes listados de facturación, nos pueden dar un orden diferente al que recibimos las solicitudes y tenemos que volver a ordenarlos. Hay otras formas para poder realizar esta configuración para que con el ID que haya llegado, independiente del procesamiento, no lo vuelva a ordenar de la manera que ingresó la información. Esta falta de recursos, cuando la cantidad de tareas a esperar por los recursos reduce drásticamente el rendimiento. Es importante realizar pruebas de rendimiento adecuadas cuando se implementa la concurrencia para evitar la falta de recursos y al mismo tiempo de beneficiarse la concurrencia. Acá también tenemos que tener en cuenta que el consumo de procesamiento va a ser bastante alto cuando se instancian estos pods.
Y la idea no es generarle una carga que el pod consuma toda la memoria del servidor, sino que tenga una secuencia determinada para que no vaya a consumir todos los demás recursos de los demás procesos y nos quedemos solo con un proceso en ejecución y los demás procesos queden bloqueados porque está consumiendo toda la memoria. Hay que mirar cómo balanceamos estas cargas y hacer un trade-off de qué tan necesario es hacer ese procesamiento en paralelo o si lo podemos hacer en un tiempo muerto, en horas valle, para que no tengamos esta indisponibilidad en horarios de oficina, que sería prácticamente de 8 a 6 de la tarde. Para encontrar este tipo de equilibrio debe tener una buena comprensión de la carga requerida para cada una de sus tareas concurrentes y cuántas de esas tareas pueden manejar sus recursos. Otra advertencia es mensajes entregados fuera de orden. Cada vez que un mensaje, como lo veíamos anteriormente, puede cambiar el orden de acuerdo al procesamiento de cada uno de los servidores y las capacidades que le podamos poner. Pero acá, ¿qué alternativas tenemos? Una resecuencia, que es un reordenamiento que corrige el orden de los mensajes después del procesamiento concurrente, o otros patrones como multiclass, splitter, wartrap o triads, que son los hilos. Y al fin de cuentas, ¿cómo hacemos toda esta configuración mágica? Implementando microservicios con Fuse en OpenShift, como lo leíamos en el video pasado. Entonces, Fuse puede tener microservicios que hacen rutas de integración, principalmente. Estas rutas de integración es como si tuvieras un servicio web en WebLogic desplegado normalmente con alta disponibilidad. Lo puedes separar para que se instancia. Por ejemplo, los temas que más nos dificultan en los temas financieros, el tema de consultas saldos. Cuando ingresan a la aplicación, tú lo puedes instanciar n cantidad de veces para que haga esa consulta rápidamente y le dé la respuesta oportuna a los clientes sin tener afectaciones en los sistemas back y en el procesamiento del bus. Esta es una gran ventaja que tiene OpenShift y Fuse, que tú, dependiendo de la configuración que hagas en el archivo YAML, puedes desarrollar estos servicios y te va a generar un gran valor para producir mejores resultados con diferentes cargas y en diferentes entornos. Todo depende del contexto o la configuración que tengas. También puedes utilizar todos estos patrones para poder programar un publish and subscribe, y si tienes que recibir una información y notificarse las diferentes backends, esta forma no se va a perder el mensaje como pasa en algunos otros servicios de bus, donde el primero lee es el primero en enviarse el mensaje y los demás quedan incomunicados de esta información. Con Fuse podemos implementar con 3 líneas de código esta configuración para hacer el publish and subscribe y que todos los demás suscriptores reciban la información correspondiente. Esta es una gran ventaja de Fuse y es que la implementación es bastante sencilla. Esto ahorra tiempo y dinero en la implementación. Si tú utilizas Fuse, vas a lograr una gran capacidad de procesamiento de información. ¿Cuál es la cuestión? Es que tienes que tener la capacidad de tener una visión global de cómo montar tu arquitectura para que los servicios transversales estén de una manera que se puedan ejecutar sin tener dependencia con los diferentes procesos de negocio críticos de la compañía. Esos servicios son servicios de tarea. Partimos de la arquitectura SOA, pero llegamos al tema de los microservicios, pasándolos a un modelo granular, pero con un gobierno que te permita crear y evolucionar diferentes características con Fuse. Ahora te dejo mi recomendación de cómo yo haría esa implementación. ¿Cómo haría nuevas integraciones de proyectos en ejecución? Eso sería lo básico. Todo lo nuevo que yo pueda implementar con Fuse sería el primer punto de ataque, para después hacer una migración de los servicios actuales en producción, identificar cuáles son los servicios que más me están doliendo, cuáles son los servicios que están consumiendo, que tienen mayor demanda y que yo puedo escalar y autogestionar porque son necesariamente. No es migrar los servicios que casi nadie utiliza, sino los que tienen mayor demanda y que tengan una mayor capacidad de autoescalamiento para que soporten las demandas en los tiempos críticos de una operación. Después, migrar integraciones por archivos planos para que el procesamiento en paralelo disminuya los tiempos de proceso de negocio. Siempre hay procesos que se ejecutan entre las 2 y 4 o 6 de la mañana y estos a veces se demoran porque pierden la comunicación. Con OpenShift, al utilizar el procesamiento en paralelo, puedes disminuir esos tiempos y puedes procesar mayores datos de información, cierre contable, transacciones financieras que tienen grandes conciliaciones. Esto lo puedes optimizar. Y ya después haríamos una evolución de las apps. ¿Cómo mejoramos estas rutas? Fuse también tiene una característica y es que puede encontrar con patrones cuáles son las rutas que más se están implementando. O también puedes tener una configuración adicional, cuáles son las rutas críticas que se están reutilizando.
porque cuando tú ya tienes varios microservicios utilizándose constantemente, puedes hacer una orquestación de estos nuevos servicios y puedes generar nuevos servicios que enriquezcan, así como lo veíamos con CDI, que es enriquecer de fuentes de información adicionales para que te complementen esta información. Esto es bastante importante porque no es mirar el servicio granular, sino cómo extrapolas esto a futuro. Tienes que conocer muy bien del negocio, tienes que saber un poco más de arquitectura SOA para implementar muy bien esta parte de microservicios. Y esta evolución sería basándonos en composición de nuevos servicios, como les comentaba, y la arquitectura SOA lleva a una arquitectura SOA 2.0 para poder solventar toda esta demanda de curiosidad con temas más audaces como el tema de colas. Entonces, tenemos la composición de nuevos servicios y podemos pasar a una arquitectura 2.0, pero también tenemos que tener en cuenta los temas de colas que pueden ser algo bastante efectivo para el procesamiento en real time cuando lo requieras. Y a continuación vamos a ver la arquitectura basada en Red Hat Fuse con clientes web, unas aplicaciones móviles, aplicaciones de terceros, con JS Frameworks y Ajax como capa media, con un API Management, si lo tuviéramos disponible, puedes tenerlo en nube pública o en on-premise. ¿Y esto que te permite? Realizar varias integraciones con Red Hat JBoss para que apuntes a varios microservicios, a varios backend que puedan soportar esta demanda. Entonces tú puedes tener esta configuración para extrapolar toda tu arquitectura y trabajando con OpenShift garantizarás que toda esta información fluya de manera eficiente y de una manera escalonada con API Management. Te lo dejo en recomendación porque casi siempre este API Management te va a facilitar la vida de cómo hacer el gobierno de las rutas, cómo sacarle un mejor provecho a los microservicios. Si lo haces de una manera manual, también lo puedes hacer, pero te va a llevar un poco más de esfuerzo. Entonces, aparte de adquirir OpenShift como tal para microservicios, deberías complementarlo con el licenciamiento de JBoss para poder hacer rutas de integración y un API Management que te permita sacarle todo el provecho y todo el jugo a esta configuración. En el enlace te dejo la biografía a los diferentes links de donde obtuve esta información, más lo que te comentaba porque este es un resumen. Si ya quieres entrar más en detalle, pues te invito a que hagas un diplomado en OpenShift. Es bastante interesante y son muy buenos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas para ver más temas de arquitectura empresarial y de software. Dale un like a este video, comenta qué te pareció, si te quedó alguna duda, déjalo en los comentarios, trataré de resolverla en el menor tiempo posible. Te dejo mis redes sociales para que me sigas con más información del día a día. Hasta un próximo video. Chao, chao.